grupo número 13 del trabajo de mentoría. Nuestro grupo tiene como objetivo el clasificador de pliegos y a continuación vamos a contar cuál es el contenido de esta presentación y de nuestro trabajo. En primer lugar, nos vamos a presentar como equipo de trabajo, luego vamos a presentar el dataset y el caso de negocio. Vamos a comentar un poco cómo fue nuestro proceso de exploración y curación de datos, cuáles son las problemáticas y soluciones que fueron apareciendo a lo largo de nuestro trabajo y aquellos desafíos que identificamos vamos a tener a futuro en lo que vayamos desarrollando el proyecto. Finalmente, una breve conclusión. En cuanto a nuestro equipo de trabajo, está compuesto por Santiago Rosa, que es estudiante del doctorado en física, Franco Manini, astrónomo, Sofía Gazzoni, quien les habla, contador público, y Gonzalo Tiseira, ingeniero electrónico. Pasando a los objetivos, nuestro database con el cual venimos desarrollando nuestro trabajo de mentoría se trata de pliegos de licitaciones que actualmente tienen una clasificación que es inexacta e ineficiente. Entonces, el desafío es desarrollar un clasificador de estos pliegos que sea más eficiente y más exacto, utilizando técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Para ello vamos a utilizar las distintas columnas y los distintos campos que tiene nuestro dataset, que tiene texto descriptivo, lo cual nos va a permitir realizar esta clasificación que tenemos por delante. La unidad de negocio está orientada a ofrecer un servicio que monitoree los distintos pliegos y licitaciones y que permita bajarlos a una base de datos, normalizarlos y clasificarlos. Luego se les ofrecerá a los distintos usuarios o clientes las diferentes oportunidades que vayan apareciendo de acuerdo a su área de interés. La idea es ofrecer el mejor pliego que coincida con lo que busca el cliente y ese es el servicio que se ofrecería. Para establecer un proceso de trabajo, podemos observar el siguiente mapa, el cual comienza con la exploración del dataset, que es una primera impresión de nuestro dataset, un primer pantallazo para conocer los datos que lo componen. Luego pasaremos a una curación de datos en la que obtendremos las columnas más relevantes y los datos que más nos aporten valor. Luego se aplicarán procedimientos de procesamiento del lenguaje natural, el cual simplifica y ayuda a la implementación de algoritmos de Machine Learning para luego poder brindarle a nuestros clientes las diferentes oportunidades de negocio. Para tener una idea inicial, nuestro dataset está compuesto por aproximadamente 100.000 pliegos y licitaciones, tanto de organismos nacionales, públicos y privados. Estos fueron recolectados durante los últimos 5 años. Para describir el dataset, tenemos las distintas columnas, las cuales hay algunas que son más relevantes que otras, pero bueno, en esta diapositiva vamos a definir todas para que se dé una idea de la composición del mismo. En primer lugar tenemos el IDE, que es la clave única y primaria, luego el cargado, que es la fecha de carga de los pliegos, un IDE externo, que corresponde a cada pliego, una referencia, que son campos auxiliares, objeto, que describe el producto, un rubro, que es la categorización, la agencia, que es el nombre de la empresa o el ente que lanza las licitaciones, apertura, que es el momento en que la fecha de apertura del pliego. Luego tenemos el subrubro, que es la subcategoría del pliego. El país, el lugar de donde se lanza la licitación. Observaciones, que son datos extras. Monto, es el valor del pliego. La divisa, que es la moneda en la que se especifica el pliego, que en este caso es moneda nacional, o sea, la mayoría de las licitaciones y pliegos son de Argentina, por ende la moneda en su mayor cantidad son pesos argentinos. Luego está el campo visible, la columna visible, que es un campo binario que determina si el pliego se va a visualizar o no.
una categoría, que es otro tipo de categorización entre los diversos pliegos, y una fuente, que es el lugar en donde se obtuvo esa licitación. Bien, para la etapa de exploración y curación de datos, siguiendo un poco con lo explicado en el video anterior, lo que se hizo fue primero quedarnos con las columnas relevantes que podían aportar información valiosa a los modelos de Machine Learning. Estas columnas son las que se pueden ver en pantalla. Primero se realizó una limpieza de las fechas para colocarlas en un formato legible por pandas datetime. En particular, la variable objeto presentó muchos desafíos. Para empezar, para solucionar estos desafíos, importamos la librería string para trabajar con caracteres. Definimos tablas para hacer traducciones de caracteres no deseados, por ejemplo, los signos de puntuación y números. No queremos que haya números en esta columna porque tener, por ejemplo, direcciones, precios o cantidades no aportan nada al desarrollo de esta variable. Además, se eliminaron tildes, pasamos todas las palabras a minúsculas y sacamos un montón de caracteres que eran bastante extraños. Ahora pasamos a utilizar librerías específicas de procesamiento de lenguaje natural para tokenizar y lemmatizar las entradas del dataset. Para eso se utilizó la librería NLTK, donde se utilizaron las funciones word tokenize para convertir una oración en una lista de sus palabras constituyentes, la función stopwords, que es una lista de palabras conectoras que no aportan nada de información en un modelo de procesamiento del lenguaje natural y que solo aumentan la dimensionalidad del problema. Snowball Stemmer es otra función que se utiliza para lemmatizar, es decir, para convertir a cada palabra en su raíz. Y así agrupamos muchas palabras que contengan la misma información. Muchas de las palabras lemmatizadas que aparecen solo una vez no tienen sentido porque están mal escritas o porque es una mezcla de palabras. Y casi la mitad de las palabras distintas de la variable objeto aparecen solo una vez. Entonces, en la imagen lo que apreciamos es cómo quedó el set de datos después de la aplicación de lo que recién menciono. En este caso, la variable monto en particular presentaba dificultades, mayormente relacionadas a la falta de datos y a la diferente escritura de los valores. Se solucionó eliminando strings y especificando los valores dolarizados. Y con el dataset ya listo, pasamos a aplicar las técnicas para convertirlo en un dataset que sea legible para un modelo de Machine Learning. Una vez limpiado nuestro dataset, pasamos a la construcción de modelos de aprendizaje automático. Intentamos con 3 modelos distintos para clasificar pliegos: un árbol de decisión, una red neuronal y un random forest. Utilizamos las variables agencia, objeto y monto como input y a la variable rubro como target. Dado que las variables de entrada como las de salida todavía son listas de strings, aplicamos un encoding utilizando la función label encoder de scikit-learn y normalizamos las variables y dividimos el dataset en conjuntos de entrenamiento y testing de 80 y 20% respectivamente. Lamentablemente, ninguno de estos 3 modelos pudo obtener más del 20% de precisión. El mejor modelo logró algo del 17%, que fue el árbol de decisión. En esta mentoría nos encontramos con varias problemáticas. La primera es la curación del dataset. Si bien avanzamos mucho con la limpieza de los datos, creemos que los modelos estarían mejor entrenados si hiciéramos una mejor curación. Pueden haber quedado palabras sin sentido y que hayan pasado los filtros, por ejemplo. No pudimos trabajar bien con el modelo Random Forest por el hecho de que usar un número alto de estimadores nos consumía mucho la memoria RAM y no pudimos solucionar este problema. Por último, y más importante, no logramos obtener un clasificador que sea capaz de identificar pliegos por categorías. Creemos que con modelos más avanzados de redes neuronales profundas podríamos lograr un mejor resultado. A modo de conclusión, aprendimos en esta mentoría a explorar datos de texto usando un dataset de más de 100.000 pliegos y licitaciones. Curamos el dataset inicial, eliminando columnas relevantes, imputando datos y simplificando columnas de texto usando herramientas de procesamiento de lenguaje natural. Implementamos 3 modelos de clasificación, un árbol de decisión, un random forest y una red neuronal. Lamentablemente, ninguno de los 3 clasificadores logró una precisión adecuada. Eso es todo. Muchas gracias por escucharnos.